Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla que espero que sea un ida y vuelta en el sentido de que expondré algunos temas puntuales que interesan en este momento desde aquí, desde el Colegio Veterinario de Catamarca, y esperando su participación y también sus puntos de vista en una situación que se agrava todos los días y es la violencia externa hacia los profesionales de la salud veterinaria en este caso, pero que es abarcativa a todos los profesionales de la salud y no solamente a los profesionales de la salud, sino que es algo que atraviesa la sociedad argentina y que es un problema además global. Pero eso es algo que ya lo sabemos todos y vamos a ver de qué forma podemos trabajar en forma conjunta para combatir esta problemática. Yo soy Laura Vasconcelo, muchos me conocen, soy una abogada que se dedica hace 30 años al derecho penal. Como no me conformaba mucho el derecho penal desde el dogma de que esto es así, porque lo dice tal artículo, hice el máster en criminología para tratar de entender los por qué. Y la vida me llevó al maltrato animal porque es parte del Código Penal y a las violencias en mi especialidad de familia y a otras maestrías y ahora el doctorado en Derecho Penal, pero a los veterinarios. Y desde que ustedes me eligieron, que estoy acá y tengo ahora el honor de visitar esta hermosa provincia y ser parte de ella a través del Colegio Veterinario de Catamarca, que me dieron esta oportunidad de ser su asesora legal. Agradezco muchísimo a la doctora Sabastano, que a través de la Asamblea de Círculos también me dio ese espacio, y a todos los que veo aquí, como Laurita, que es compañera mía de infortunio, pero ahí la estamos llevando muy bien. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos para hablar un poco de la violencia externa hacia los profesionales de la salud que lo padecen lamentablemente cada vez más seguido en el ámbito de sus veterinarias y en el ámbito principalmente de las redes sociales. Si bien muchos veterinarios, como el querido Claudito, y otros, incluso algunos que no están ya, como los profesionales que han elegido el suicidio para hacer frente a ese dolor y a esa devastación que siente el profesional cuando se ve atacado de esa forma generalmente injusta, por no decir siempre, y les digo por qué. Porque la ley tiene medios para que si realmente existe prueba que un profesional ha actuado en forma incorrecta, se va por la vía que corresponde. No se va a cometer otro delito como es el ataque y el acoso en las redes, que tiene diversas formas y ustedes habrán visto en las redes y en el flyer que nosotros hemos suministrado acá con la doctora Paula, la tesorera y otros que están detrás de cámara, diríamos, del Colegio Veterinario de Catamarca. Las distintas modalidades que tienen, habrán leído, no sé si alguno, a mí en una charla anterior en Tandil me dijeron, tuve que ir a ver qué era ese doxing porque no sé lo que es. Bueno, el doxing es cuando toman las fotos de las redes, se meten en el Facebook de ustedes, se meten en el Instagram de ustedes, toman fotos y toman elementos de información suya para armar el ataque desde un punto determinado. O sea que no solamente es violencia, sino que violan el derecho a la imagen. Pero esa forma, no sé si ustedes recuerdan que cuando va cualquier persona, cualquier imputado detenido, ¿qué hacen con esos detenidos? Le tapan la cabeza. Gente que, exacto, gente que ha violado, que ha matado, gente que es narcotraficante o que tiene cualquier actividad ilícita. Ustedes no ven que le pongan la cara, ya cuando están procesados, imputados o condenados, quizás sí, pero si no se protege su identidad. ¿Es correcto? Bien. Entonces,
Imagínense hasta qué punto es un delito utilizar el doxing como violencia hacia los profesionales y hacia cualquier persona, ¿eh? Hacia cualquier persona. Otra situación es el troleo, que también lo deben haber visto en el flyer. El troleo es cuando se genera, hay una persona que generalmente están bastante avesados en esta situación, empiezan a generar, luego de utilizar el doxing, situaciones de violencia en la narrativa, asusando e insultando y generando respuesta violenta de otras personas y que se genere una situación increciendo para aumentar aún más la agresión y para hacer participativa esa agresión a otras personas contra el foco puntual que en este caso que nos convoca es un veterinario. El problema que hay con todas estas situaciones y los discursos de odio, que yo estaba conversando con gente de la comisión aquí, que esto no es algo nuevo, chicos y chicas, esto no es algo nuevo. Nosotros en Argentina estamos viendo eso. ¿Cuánto hace que nos enteramos que personal de sanidad, sea veterinario, sea de medicina humana, tienen que atender con custodia en las guardias de los hospitales? O sea, esto es una situación naturalizada, generalizada. ¿Y por qué? Porque es un momento global, no es exclusivo privativo de Argentina, es global. La violencia, fíjense los líderes que tenemos, con todo respeto, no estamos mezclando acá ninguna cuestión política, pero los líderes son líderes agresivos y son líderes que por algo la sociedad los representa, por algo la sociedad los elige. Entonces, de alguna forma nos sentimos representados, perdón, hablo en plural, pero por una cuestión de respeto, nos sentimos representados por ese líder que utiliza la violencia como resolución o inclusive como cooptación. Entonces, es lógico que eso baje a la sociedad, se instale, se naturalice y que el ciudadano común utilice los mismos medios para lograr sus fines. El problema que muchas veces esos fines son una cuestión de transferencia porque tengo frustraciones propias y porque deseo transferir esa impotencia, sea porque esa denuncia es correcta, no utilizo los canales que se deben utilizar y ahí participa en cierta forma el Poder Judicial. ¿Cuántas veces ustedes se enteraron que hay gente que va a hacer una denuncia de maltrato animal y solamente en escuchar el proceso, que, ni hablar, que se filtra los que no le quieren tomar la denuncia? ¿Y cuántas veces ustedes ven que les empiezan a narrar toda la historia y ya se cansaron? Es agotador, máxime cuando no conocen el proceso, o máxime cuando la persona que los escucha no los escucha. Entonces, todo eso hace un combo para que la gente resuelva pasar a la anarquía y hacer las cuestiones de lo que vulgarmente conocemos como mano propia. El problema es que la mano propia, eso imputable, es un delito y hay que combatirlo, chicos. Bastante cuesta seguir adelante con la profesión en los tiempos que estamos corriendo, bastante cuesta mantener una veterinaria, bastante cuesta habilitarla, bastante cuesta los insumos, el poco apoyo de la sociedad, porque parecería que el veterinario, no sé, se olvidan que es un médico, que estudió muchísimo y que está luchándola todos los días para poder llevar adelante la profesión, e inclusive hay eternos debates sobre si tienen que atender gratuitamente o no, si tienen que hacer esto o no, o sea, no hay un compromiso de entender la ley. Yo lo decía el otro día en una charla, yo soy muy fan del artículo 19 de la Constitución. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y ahí se resume todo. Da la casualidad que comprar un perro de raza, por ejemplo, que es ahí donde se han escuchado más de una vez que se centran muchos discursos de odio, está permitido. ¿O ustedes conocen en algún lado que diga que no se puede comprar un perro de raza? No se puede tener un criadero en forma ilegal. No se puede tener pariciones constantes animales y someterlos a un montón de situaciones. No se puede hacer un montón de cosas. Nosotros
tenemos las leyes, no necesitamos inventar nada, aunque yo creo que la ley de maltrato animal habría que equipararla un poquito al delito de daño, porque realmente la pena es muy baja, pero no se puede olvidar uno que tenemos a los animales dentro de un contexto legal donde, aunque no nos guste, siguen siendo cosas. Y no es que los legisladores son tontos, aunque algunos muchos no saben, con todo respeto, sino que la vaca tiene el mismo derecho que el perro. ¿Se imaginan a la Argentina que no pueda consumir o exportar ganado? Todavía no podemos pensar en eso. Entonces, lo mismo el cerdo, la cabra, igual. Entonces, sencillamente no tenemos que cambiar la ley, sino hacer cumplir la que hay. Y la que hay desde la Constitución hacia distintas leyes inferiores es que los seres humanos somos responsables doblemente por los animales porque estos no tienen autonomía. Y eso es lo que tenemos que hacer cumplir. ¿Sí? Entonces, el problema que hay es que el nivel de falta de desconocimiento de la gente es muy importante. Entonces, ahí entramos en el campo de la falsa denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, y les voy a comentar un caso porque la clínica me habilitó a que así lo haga, de falsa denuncia con conocimiento y voluntad, que es una causa de una falsa denuncia. Y después les voy a comentar casos donde la gente denuncia porque no sabe que el veterinario tiene una obligación de medios, dicho por la ley, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, no tiene una obligación de resultados. Los médicos en sí, dicho por la Corte desde hace 35 años, no tienen obligación de resultado. El médico no tiene la obligación de decir, bueno, yo voy a intervenir este animal y va a salir todo perfecto y va a salir así. Yo tengo la obligación como veterinario de velar porque mi leal saber y entender, hacer todo lo posible porque este animal pueda superar dentro de las condiciones que está esta situación médica que está atravesando. Eso es muy distinto. Eso es completamente distinto. Pero la gente que recibe por X situación un animal que tiene un óbito luego de haberlo intervenido, listo, ya va al escrache, a la denuncia, y no sabe que por ahí hubo un montón de elementos que hicieron que ese animal fallezca. Puede ser que algún veterinario no tenga la paciencia o que no se dio la situación porque la gente empezó a los gritos de poder explicarle por qué sucedió. Puede ser, pero eso no quiere decir de que haya habido mala praxis. Por eso, chicos, es tan importante tener el control de los protocolos que hay que seguir para evitar las situaciones de mala praxis. Nosotros en el Colegio Veterinario de Catamarca próximamente vamos a subir, ya tenemos todo el tema de los protocolos para la acción del veterinario agredido, todos los pasos que va a llevar y la maravilla que estoy viviendo es que este colegio veterinario, al ser poquitos los matriculados, vamos a decir la verdad, no es el mismo caudal que pueden tener otros colegios, me han permitido acompañarlos y seguir todo el caso y hacer las primeras acciones tanto civiles como penales, como administrativas, en acompañamiento de ese vete, que si bien todos los asesores me consta, porque inclusive desde la provincia de Buenos Aires he estado con veterinarios que han padecido, los guían en todos los pasos que tienen que seguir adelante, falta ese contacto humano de acompañar al vete que está sufriendo esa agresión. Y eso desde un caudal más chico de matriculados nos lo permite aquí en Catamarca. Lo ideal sería que todos tuvieran ese apoyo y esa contención y ahí participa el colega. Esto que está pasando acá en este momento, que tantos veterinarios de distintos lugares están acompañando desde Catamarca y lo mismo en otras situaciones, hay veterinarios que realmente
se encuentran solos, cuando abren las redes y se encuentran con esa violencia que se inmiscuye en su vida. Los que lo han padecido lo saben, se sienten violentados de tal forma porque es en su intimidad, es en el logro, el honor de lo que les ha costado llevar adelante y muchísimas veces es injusto porque la gente no tiene la más remota idea de lo que significa cumplir o no con una situación del ejercicio de la profesión con total pericia y teniendo todos los medios adecuados puestos en ese animal. La resolución de esa frustración, como se ha habilitado de una forma muy, la verdad, desaconsejable el uso de la violencia para resolver estas cuestiones, ha hecho que sea el pan nuestro de cada día. Y eso es lo que tenemos que, eh, la verdad, me parece, desde el compromiso de todos como veterinarios y desde los colegios veterinarios, la asamblea de círculos, también en el caso de la provincia de Buenos Aires, acompañarnos y tener una vista común que es no se permite que se viole la ley en el escrache y en la violencia y en los ciberdelitos contra los profesionales. No se puede permitir y hay que aplicar todo el peso de la ley. No sé, antes de pasar a los procedimientos, no sé si podemos abrir los micrófonos o si alguno quiere hacer alguna pregunta para agilizar un poquito y que sea no, no sea todo tan monocorde desde mi exposición. Si alguno quiere decir algo, ¿nadie? ¿Ninguna pregunta? Todavía no se aburrieron. Todavía no se han aburrido. Bueno, sí, yo me tomo un mate mientras. Bueno, viste, considerando que me tomé el mate y nadie pregunta, sigamos. Vamos a hablar ahora qué tiene que hacer el veterinario que está padeciendo esta situación. Muchas veces, creo que más de uno me lo va a confirmar en su fuero interno, si no lo comparte, muchas veces el veterinario se entera que es víctima por clientes o por conocidos. Ah, doctor, doctora, en las redes publicaron esto y ahí les avisan, porque muchas veces uno no tiene acceso a esa red cuando el scratch es más solapado. Yo he tenido un caso, y ahora les voy a contar, el caso de la veterinaria Merlí, que fue bastante conocido lamentablemente el año pasado. Los chicos de la veterinaria Merlí, acá se dieron, en este caso se los cuento, porque se dio todo junto, todas las metodologías juntas y un nivel de locura impresionante. Resulta que los chicos atienden a una gatita que hacía 5 días o 6 que estaba con diarrea y vómitos. Le tenían que hacer una serie de estudios y hubo que no le dieron anestesia, sí le dieron un toquecito, la adormecieron un poquito, disculpas, para poder practicarle un estudio determinado. No se dormía, estaba muy excitada y le dan un segundo toque, le pueden hacer el estudio, la gata comienza a despertarse y después la gata, según la cuidadora, muere a las 12 de la noche. La cuidadora de ese animal
ingresa a la clínica intentando destrozar los vidrios, agrediendo a todo el personal, destrozando todo lo que estaba dentro de la clínica y un ataque permanente desde TikTok, obviamente con fotos de la clínica, dando la ubicación en Facebook y en Instagram. Que les cuento que aparecen dos clientes más de la clínica que habían tenido un perrito que tenía 5 patologías gravísimas. Parvovirus, leucemia, doctora, ¿cuál era el otro que te comenté? Hepatosum. Hepatosum. Estaba en una situación terrible y no se sabe muy bien el tema de la vacunación porque no se había vacunado. El animal lo habían tenido mucho tiempo sin atender. Ellos deciden la eutanasia. Presten por favor atención a lo que estoy contando porque es un nivel de locura increíble. Ellos firman la cremación con reintegro y se van. A la semana, cuando aparece esta chica del gatito, de la gatita, hacen con ella troleo, doxing y convocan a una marcha en la puerta de la clínica gritando con todas las personas que llevaron, más las que se juntaban, porque realmente les llamaba la atención esa situación, gritando principalmente los dos del perrito, porque la chica de la gata, cuando yo le mando las cartas documento, que son las primeras que vamos a enviar, ahora les cuento bien el proceso, no se apersona, porque si ella se apersonaba, ya estaba la policía de la ciudad en la puerta de la clínica. Pero los otros dos, los que, reitero, habían presentado una cremación con reintegro y habían firmado la eutanasia del animal y por suerte tenían cámaras en toda la clínica, estaban a los gritos con toda la gente gritando asesinos, asesinos, quiero el cuerpo de mi perro. Fíjense lo que les estoy diciendo. El grado de locura, estuvieron por las redes, hicieron carteles y empapelaron un montón de árboles de la zona cercana, Merlí, clínica asesina. Ahora, obviamente, con la policía de la ciudad y con el director médico de la clínica, salió a hablar con la gente y le presentó la historia clínica y la firma de ellos. Y entonces la gente empezó, ¿de qué perro están pidiendo el cuerpo si ustedes firmaron? Pero eso es algo que pudo la gente de ese momento, los que se quedaron, lo pudo evacuar y lo pudo conocer. El daño que se hizo a nivel global, porque cuando uno inserta este tipo de violencias en las redes, nunca se sabe de dónde llega. Es como la famosa película La Duda, ¿se acuerdan si alguien la vio? Que el sacerdote le dice a una señora chismosa que vaya y tire ella fue a confesarse porque había desperdigado un chisme. El sacerdote le dice, vaya a la cúpula de la iglesia, abra una almohada de plumas, sacúdala cuando haya viento. Bueno, ella volvió a la iglesia y le dijo, bueno, ya lo hice, padre. Bueno, ahora vuelvo otra vez, suba y junte cada una de las plumitas. Y no se puede. Claro, eso es el chisme. Eso es la violencia en las redes. Porque la gente se queda con el impacto de lo que ve. En la clínica mataron un gatito, en la clínica mataron un perrito, en la clínica hicieron tal cosa. Pocas veces la gente dice, a ver, vamos a investigar qué pasó con esto. Por ese motivo, cuando la ley les dice, bueno, bárbaro, ustedes ahora tienen 3 procedimientos. Uno, el procedimiento administrativo. Los denunciantes, no siempre, pero hay veces que van y hacen la denuncia en el colegio veterinario en el cual está matriculado el colega que ha participado de esa supuesta situación.
El colegio veterinario tiene que tomar esa denuncia como corresponde, individualizando, salvo casos de flagrancia, esto es, el colegio veterinario, estamos acá a 3 cuadras del centro de Catamarca, y vienen y nos dicen, doctores, 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 acá están azotando un animal y cayó muerto. Bueno, acá hay flagrancia. Entonces, en ese caso interviene la policía y no hay tanta investigación a proceder en el tiempo. Pero la mayoría de los casos la persona tiene que acompañar la denuncia, identificarse y las pruebas respaldatorias que avalen esa denuncia. Entonces, el colegio de veterinario eleva, eso se hace a través de legales, el colegio veterinario eleva la comisión y esa comisión decide que sí, o sea, da una designación de instructor sumarial, el letrado que va a llevar adelante el sumario a ese colega, el instructor sumarial investiga a ese colega y hace una apreciación legal que eleva a esa comisión y al Tribunal de Ética para que resuelvan qué es lo que va a pasar con el colega. Ese sería el procedimiento, más o menos, hay algunas cuestiones puntuales en cada colegio, pero básicamente es esa. Después tenemos la cuestión penal. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que los animales son cosas para la ley? Bueno, entonces, como los animales son cosas, salvo que haya algún fiscal que sea un poquito más sensible, porque que son seres sintientes, eso lo sabemos todos desde siempre que son seres sintientes, porque todo animal siente. Como dice mi profesor del doctorado, tendríamos que eliminar el RAI, porque todos los animales sienten. Entonces, ese fiscal puede llegar a incorporar el maltrato, pero generalmente se acopla la denuncia penal de daño, porque lamentablemente volvemos a lo mismo, el animal es una cosa. Entonces la ley para acomodarlo o el fiscal para dar una pena que no sea simplemente una prisión de 1 año, en el caso que amerite, van a la figura del daño. Entonces, el denunciante va a la fiscalía, porque difícilmente una comisaría le tome la denuncia, generalmente por desconocimiento, perdón, pero no me puedo resistir un mate. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso, el fiscal toma toda la prueba que le facilita el denunciante y evalúa si hay una prueba suficiente para que ese veterinario sea imputado del delito de daño o de maltrato animal, o de ejercicio ilegal de la medicina, o depende de la denuncia en cuestión. El problema, ¿saben cuál es? Ustedes se imaginan la cantidad, porque una cosa es hablar del derecho desde los laboratorios de las facultades, cuando damos clase y qué sé yo, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es otra totalmente distinta. Yo tengo algunos veterinarios que les estoy llevando adelante ese tipo de cuestiones y las fiscalías tienen una cantidad, miles de casos, y eso no lo justifica, ¿eh? Pero es la realidad, durante cada mes. Entonces, ¿qué hacen? Sí es el daño a un animal, bueno, esperan, a ver, tengo gente con abuso sexual infantil. Tengo gente con violencia de género donde la mujer ha quedado con lesiones gravísimas y aún así tardan 2 años, porque es el límite que se les vence a los fiscales de investigar, en citar al imputado. Imagínense una cuestión de daño o una cuestión de maltrato animal. Entonces, ¿qué pasa? Uno va por la vida y resulta que en el 2026 se entera que está imputado de un delito de daños. Porque el procedimiento es así, cuando se abre el proceso penal, el fiscal debería, y recibe toda la prueba, debería notificarles a los veterinarios, en este caso, que del artículo 60. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estoy siendo investigado. Muchas veces pasa 1 año y medio hasta que lo notifican. Y de repente se encuentran con la notificación del 60 y con la citación a indagatoria. Indagatoria es cuando van a declarar y de esa declaración puede surgir la elevación a juicio de una causa penal. Se perdió 1 año y medio.
Pero lamentablemente es la situación real de la justicia, que todo el mundo lo sabe porque se habla de eso todo el tiempo. Así que esa es la realidad. Por eso es muy importante tener el acompañamiento legal que vaya y esté encima y se fije a ver qué está pasando. Porque desde el minuto cero que ingresa la denuncia en el sistema, una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, nosotros los abogados ingresamos al sistema, ponemos el apellido de ustedes y sabemos si están siendo investigados. Pero eso no lo pueden hacer solos, porque no tienen ni token ni acceso. Y hay veces que es preferible saber, máximo por el desenlace. Entonces, pero eso desde el lado que son imputados. Desde el lado que ustedes tienen su defensa, lo que tienen que hacer en penal es la querella por calumnias e injurias, que nos brinda el artículo 109 y 110. A mí no me gusta mucho hablar de números de leyes porque suena abstracto. Prefiero contarles las cosas más a mi manera, tomando mate. El tema es así. Ustedes, el requisito para la denuncia de calumnias e injurias es que primero tienen que mandar la bendita carta documento que les sirve para frenar al denunciante de todo el acoso y la violencia que está llevando adelante. El juez, el juez que interviene, porque va directo a los correccionales, depende de cada jurisdicción. Ese juez, como requisito, tiene la carta documento. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el procedimiento es citarlos a una audiencia de mediación con la persona que los denunció. Y tiene, acuérdense que en el 2009 la expresidenta Kirchner quitó la condena de calumnias e injurias y ahora solamente es una multa. Pero es una multa de 100.000 pesos, aparte que da pie al daños y perjuicios, que obviamente depende del abogado, hay que hacerlo sustentable. Entonces, más de uno se retracta. Igual les vuelvo a decir, no alcanza. En el caso que les estaba contando de Merlí, la chica que hace todo el desastre con la gata, que desde ya les digo, el cuerpo de la gata nunca apareció, ¿qué pasó? El Consejo Veterinario de Capital Federal la citó. Por eso el acompañamiento a los veterinarios, chicos, el acompañamiento, que esta comisión de Catamarca se ha puesto firmemente con esa meta, acompañarlos en este tipo de situaciones. Como tiene poder de policía el colegio veterinario, tiene la potestad de denunciar a su vez y de pedir como una persona jurídica, que aunque tiene gestión privada, tiene una delegación del Estado, pedirle explicaciones y exigirle la conducta en defensa de la profesión veterinaria. Y esta persona se retractó por TikTok. Claro, imagínense que la cantidad de personas que vieron semejante despliegue durante tantos días, no sé si en el momento de la retractación vieron TikTok. Cuando fuimos a la mediación penal por el daño que ocasionó en la clínica, ella dijo, yo ya me retracté en TikTok con el colegio, con el consejo. Yo le dije, los lamento mucho, pero yo no te lo acepto nada porque esto es otra cosa. Entonces, el procedimiento es complejo, pero fíjense que ella, ante el accionar del Consejo Veterinario, enseguida no era tonta. Sabía perfectamente la situación. ¿A qué viene esto? No estoy ensalzando para nada, porque todos tienen el acompañamiento que deciden y es respetable y así debe ser. Pero lo que le quiero decir es que cuando una institución está acompañando a los veterinarios o una asociación civil como Amicus Curiae, que es una figura que se usa porque cuando pasa una situación determinada, vieron que en la Constitución Nacional, a partir de los cambios que se hicieron en el 94, se le dio una entidad a las ONG que tienen personería jurídica para accionar y pueden accionar como amicus curiae y son escuchados cuando tienen un sustento legal o cuando están hablando con argumentos ciertos. Entonces,
ese acompañamiento al veterinario hace desistir a más de uno. Más que nada, porque saben que todo eso se traduce en dinero que nadie quiere pagar. Entonces, y ahí nos vamos a la parte civil. Imagínense la demanda de esos procesos, más cuando está archiprobado, porque hay un montón de Merlí, ¿eh? En toda la República Argentina. Hay muchísimos Merlí. ¿Y saben qué es lo peor? Hay muchísimos veterinarios solos, que muchas veces ven semejante proceso, la plata que les cobra un abogado particular y todo el desastre que prefieren sufrir. Prefieren cerrar la veterinaria o como el colega de Córdoba, prefieren suicidarse. Eso es una situación extrema que viene acompañado con el momento particular de cada uno. Pero no sé si hubiera sido el mismo resultado si hubiéramos estado todos como estamos acá ahora. Por eso es tan importante que todo el país se ponga. Ahora estamos acá en Catamarca. Bueno, desde Jujuy, desde Formosa, desde Tierra del Fuego, desde La Pampa, desde Córdoba, todos los veterinarios tienen que decir no a la violencia. No, chicos, la violencia no. Es ilegal y la vamos a combatir desde cada lugar que tengamos cada uno. Bueno, ahora sí, alguien, por favor, pues si no me voy a poder tomar el mate. Alguien que diga algo, please. Pregunta. Eso, una pregunta, nadie me dice nada. Yo no sé si le gusta, si no le gusta, si están de acuerdo, qué opinan. Vamos a un poquito de feedback a alguien. Hola Laura, ¿me escuchás? Ahí te escucho. ¿Cómo andás? Muy Bienvenida bien. acá. Te habla José Luis. Escúchame, ¿cuáles son las documentaciones legales para presentar, las válidas, dentro del ejercicio de la veterinaria en la clínica que se pueden presentar? ¿Cuáles son las que toma en consideración el juzgado? Repetime, te entendí perfecto, pero el principio hubo una copla y no te ¿Las pruebas? ¿Qué documentación es la que sirve como, sí, como prueba? Perfecto, perfecto. Muy excelente pregunta. ¿Por qué? Generalmente, si ustedes preguntan en los juzgados, en las fiscalías, que todo tiene mucho que ver con las ganas de trabajar que tengan, les van a decir, ah, no, tenés que ir a un escribano y tenés que ir a llevarle esas capturas de pantalla para que él haga una minuta y que diga, sí, esas capturas de pantalla salieron de tal lugar. Es cierto, eso sería indubitado. ¿Quieren que les cuente algo? De las 38 denuncias que llevo adelante defendiendo veterinarios en lo que va del año, ninguna estuvo con prueba de veterinario, simplemente capturas. ¿Por qué? Porque muchas veces el veterinario no tiene 150.000 perdón, entre 80, bueno, depende de la jurisdicción, y 150.000 pesos para pagarle al escribano, por algo que ni siquiera saben que va a pasar. Entonces, ¿saben qué se hace? Se hace captura de pantalla de todo el escrache, captura, se bajan los videos, se aporta absolutamente todo, tratando obviamente de vincular ese usuario, y después el fiscal no le va a quedar más remedio que llamar a toda la parte de informática que tienen los peritos oficiales y que ellos digan si salió o no salió de ahí. Así que a mí no me gusta, lo ponemos en el protocolo porque es cierto, eso ayuda un montón, pero cuando no tienen plata, chicos, capturen y se manda. Testigos, es otra prueba muy importante, como les dije al principio. Muchas veces son otros clientes los que nos dicen, escúchame, te están escrachando. Esos clientes o esa gente que lo percibió, que lo vio en una clínica que no le pedí permiso, por eso no la menciono, que hubo un ataque terrible y no hubo mala praxis, un ataque parecido al de Merlí, parecido, no con convocatoria porque intervine muy rápido, gracias a Dios, y lo he diluido, si no fuera por el testimonio de las administrativas que estuvieron presentes cuando ingresó el gato, cuando el gato estuvo despierto, porque vieron que la importancia, bueno, yo hablo, perdónenme,
soy abogada y me meto a hablar de medicina veterinaria, pero vieron que cuando saliendo de una cirugía, cuando el gato empieza con la alerta, entonces salió de la cuestión crítica. Eso no quiere decir, me imagino ustedes estarán pensando, pero no, si, Laura, si puede ser que después tenga, bueno, sí, puede ser, pero si salió quiere decir que la obligación de medios de ustedes estuvo cubierta, pues ahí en ese caso el testimonio es sumamente importante. El tema del protocolo, el protocolo de llevar adelante todas las autorizaciones habidas y por haber, el alta, todo en tiempo y forma y cámaras. Chicos, un consejo, yo sé que es plata. El que puede, si no pida un préstamo, créanme que tarde o temprano lo van a agradecer. Pongan cámaras, porque muchos colegas se salvaron gracias a las cámaras. No sé si contesté tu pregunta. Sí, buenísimo. Y otra cosa, Sí, ¿a quién nos conviene dirigirnos al momento de hacer la denuncia? Porque vos acabás de decir que la policía muy raramente a la tomaría fiscalía, a una fiscalía. a una fiscalía, pero un consejo, escrita, porque después escriben cualquier cosa en el acta y hay veces que le decís, no, señor, discúlpeme, hágala de vuelta porque yo no dije esto. Y Grabador no. el 70% de las veces la gente no lo hace y dice, bueno, listo, yo firmé y no me di cuenta lo que decía. Llévenla escrita la denuncia, entonces ellos van a recibir la denuncia escrita y ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, venga, tiene que decir que ratifica todo lo que escribió acá. Bueno, perfecto, pero por lo menos quedó la denuncia bien confeccionada. Esa denuncia es la que vos aconsejarías que se haga por doble vía, tanto el veterinario como individual, como acompañado del colegio. Sí, el colegio, a ver. En el caso puntual de Catamarca es una decisión de la comisión de que el colegio acompaña y los va a acompañar siempre, principalmente en las primeras instancias. Por cuestiones obvias, chicos, los que son de Catamarca, yo no me voy a meter en un daños y perjuicios porque no hay colisión de intereses, pero no correspondería. Por ahí habría que verlo en forma privada o tendrían que elegir otro letrado. Pero el protocolo, la carta documento, el acompañamiento penal, el preguntarles, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás haciendo seguimiento de redes? Pásame tal cosa. Todo ese inicio y la parte administrativa igual, todo ese inicio nosotros los vamos a acompañar. Ahora, sería ideal que todos los colegios veterinarios, sé perfectamente que la Asamblea de Círculos lo hace, porque yo soy la asesora de la Asamblea Legal, la presidenta y todos los miembros me acompañan en ese sentido, pero todos tienen que hacer lo mismo, que sea una cuestión que realmente cuando hay un ataque, cuando se usa la violencia, el vete realmente por impericia, negligencia, cometió algún ilícito, se va por el canal que corresponde, que es la denuncia al colegio y después se defenderá con las pruebas, con un análisis de la historia clínica, no violencia. La violencia es un delito. Pero sí, lo que yo aconsejo es que sean acompañados por las instituciones, desde ya. De hecho, lo dice la ley. La ley nacional, que es bajada de línea y todas las provincias adhirieron, en más o en menos 4 o 5 comas, lo debe hacer el colegio veterinario. Debe acompañar al colega que está sufriendo esta situación. ¿Cuáles son los tipos de denuncias más comunes presentadas contra los veterinarios? En tu experiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las que más están en Las, la las lista? más comunes son por mala praxis, pero no te quiero mentir porque no te puedo dar la estadística última de dónde surgió. El 82% de los casos no fue mala praxis. No lo fue. La gente no entiende, no sabe. La gente cree que el animal pasa por una... Lo mismo pasa con el humano. Vos vas con un determinado cuadro, hay infinidad de complicaciones que se pueden dar. Máxime en el caso del animal, el animal no tiene autonomía, el animal no te puede decir, me pasa esto, me pasa aquello, siento esto, siento aquello. No, vos no podés saber qué se le hizo con anterioridad. La gente te evacúa
Cuando vos haces la historia clínica, recibís al animal lo que se le da la gana, lo que percibe. Ustedes sacan un animal, chicos, de una cirugía, dan indicaciones, ¿correcto? Tenés que tomar tal cosa, de tal hora a tal hora, tiene que tomar tal alimento, no tiene que... De hecho, una que tengo en curso, se le dijo que no podía tomar más que líquido muy poquito de tal forma, ni bien llegó, le dio raza al bicho. No me acuerdo en este momento, creo que un gato. O sea, sin desprestigiar a raza, no quiero decir nada por el estilo, pero bueno, era una alimentación que no tenía que ingerir. Entonces, la gente, ¿qué hace? La gente no va y dice, hace un mea culpa y dice, yo no seguí los protocolos, lo que me dijo el veterinario, no lo hice. No hace, el gatito falleció, el perrito falleció, la cabrita falleció. Yo no hice tal cosa. No, lo primero que hace la gente, y a eso me refería yo cuando les hablaba de la transferencia, lo primero que hace la gente es culpar al otro, porque lo hacemos a diario. Nosotros cuando nos divorciamos, no decimos, pero yo qué hice para que esto pase. No, la culpa la tiene él porque, o a ella por esto, por esto, por esto. Bueno, esa es nuestra forma de vida. El hecho de no hacernos cargo. No nos hacemos cargo. Creemos que nuestros dirigentes vinieron, nos trajeron los marcianos, o que, no sé, de que tal persona que elegimos, y no, fue la vida o la Pachamama que la cruzó. No, la elegimos nosotros. No, no, y la gente no se hace cargo, no, yo esto no lo hice bien. Muchas veces por desconocimiento, ¿eh? Hay un nivel de desconocimiento brutal. Entonces, volviendo a tu pregunta, mala praxis, el 80% de los casos no lo fue. Sencillamente no saben, muchas veces el vete no tiene paciencia o en el medio del griterío y todo el desastre no puede explicar y muchas veces la gente no entiende lo que le están explicando. O sencillamente no lo incorpora porque también perdimos la capacidad de escuchar. Entonces hay que tomarse el trabajo de siempre tener a alguien al lado, en lo posible que no sea un dependiente, pero si nos toca un dependiente que así sea, donde se le hace la evacuación y volcarlo en la historia clínica. Chicos, documenten todo lo que hacen con los animales, todo, todo, absolutamente, por favor. No sé si te contesté. Sí, ¿sabés de algún estudio que se haya hecho que demuestre cuál es el procedimiento documental que mejor previene los quilombos contra la gente? O sea, ¿qué tipo de procedimiento documental dentro de la veterinaria es aquel que amortigua mejor, que mejor previene el surgimiento de problemas? Bueno, mira, te cuento, eso es algo que vamos a subir ahora, pero te voy a dar la previa. Primero y principal, las cuestiones que todo depende de la fiscalía. Entiendan esto, todo depende de la fiscalía que intervenga. Hay fiscalías que le mostrás todo indubitado y le buscan el pelito al huevo porque no tienen ganas de hacerlo. Hola Porque en Ronnie. el derecho, les Mira, cuento algo, mañana a la mañana ¿saben nos quién vamos a gana? ver este El que película. cuenta mejor la historia. Pero yo no lo ¿Vieron voy en la cantidad de películas que hay de juicios? Que está el abogado que habla tan bonito y que todos los jurados lloran y que, les digo por conocimiento de causa y por haberlo hecho muchas veces, es así. Es el que mejor cuenta la historia. Pero hay fiscales que son reacios a escuchar historias. Ya, están repodridos, permiso, y no quieren escuchar más historias. Pero si tenemos un fiscal que no quiere escuchar la historia, estas pruebas indubitadas de las que estoy hablando son las que obligan a la Cámara, porque siempre tienen superiores, que sí escuche la historia. Entonces, toda aquella certificación de capturas de pantalla, en el caso de las violencias y los scratches, hechas con escribano o que después fueran ratificadas por el cuerpo forense informático de la Fiscalía o del Poder Judicial interviniente. Testigos que sean coincidentes entre sí y en lo posible que no demuestren ningún tipo de afinidad con el imputado. Historias clínicas en perfecto, o sea, vieron que hay dos tipos de historias clínicas. Están las historias clínicas que todavía se llevan a mano y están las historias clínicas que se hacen por sistema. Lo que tienen las de que se hacen por sistema, que cuando el Poder Judicial
las requiere si hubo modificaciones del sistema Salta. Las que están hechas a mano, no. Pero hay un principio que dice indubio pro reo en la justicia penal, que es ante la duda, estoy a favor del reo, aunque a veces no le dan mucha bolilla a eso, vamos a decir la verdad. Pero cuando uno lleva una historia clínica en forma intachable, sin enmiendas ni tachaduras, cuando son coincidentes en tiempo y espacio, cuando del croquis que suelen hacer en la veterinaria hay coincidencia con los espacios que manifiestan los testigos, cuando cualquier tipo de prueba se puede verificar en forma judicial o a través de un funcionario público como el escribano, esas pruebas son irrefutables. ¿Qué pasa si si te pudieses dirigir contra las redes en las que se te escrachó? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. ¿Cómo sería? Mira, primero y principal hay que reportar. Vos intentá publicar cualquier cosa en YouTube que sea un poquito incómoda. Te reportan, te bloquean, ¿correcto? Bueno, eso es lo que hay que obligar a Facebook, a Instagram y a TikTok. Hay que reportar la situación y explicar. Hay un sistema por el cual ellos reciben la queja e inclusive se puede hacer una medida cautelar obligando al servidor que reporte y que sancione a ese usuario. Perdón, me voy a poner una pastillita en la boca porque ya hablé mucho. Menos mal que hay alguien que me está preguntando. Casi no hablo más. ¿Te contesté? ¿Podés hacer que, sorry, podés hacer que esa intervención en las redes haga un borrado retrospectivo de lo publicado? A veces sí, a veces no, todo depende. Porque ellos, el cuerpo legal de ellos van a, a ese momento y a esa publicación en particular, pero muchas veces pasa que hay, se le dice cuando hay como resonancias, como que de esas surgen otras y muchas veces el seguimiento lo tenés que hacer vos, no lo hacen ellos solitos de ir y ir a buscar esa ramificación, sino que tenés que hacer el mismo procedimiento donde ves el accionar violento. Y obviamente adosarlo al movimiento principal que fue motivador de ese reporte. Yendo a la otra orilla. ¿Cómo? ¿Qué pasa si se comprueba una denuncia positiva, si se comprueba la denuncia de mala praxis? ¿Cuál es la figura más justa o la más correcta que debería aplicar un colegio para con el colega? Bueno, todo depende del caso. Vieron que ustedes siempre que escuchan que le dicen a un jurista o a un letrado, le hacen esta pregunta, dicen depende del caso, pero es que en realidad todo depende del caso concreto. Cada colegio veterinario tiene un abanico de sanciones y todo depende de la instrucción sumarial que se ha hecho, de la percepción y de la prueba aportada. En el caso que se comprueba, la mala praxis depende por qué se ha dado y en qué situación. En el derecho penal hay una distinción entre el dolo, ¿sí? Y la comisión por culpa. O sea, no es lo mismo un homicidio que di muerte a un peatón con el auto, porque es algo que no tuve conocimiento y voluntad de causar. Fue accidental. ¿Que lo generó? Sí. Y ahí radicaría, me parece a mí, la diferencia. Cuando yo, por lo menos hay una figura muy controversial en el derecho penal que se llama dolo eventual. ¿Esto qué quiere decir? Cuando me represento la posibilidad que pase algo malo y no me importa.
el ejemplo que damos siempre en la facultad cuando damos clase a los futuros cuervitos o abogados, decimos, el colectivo que va cruzando semáforos en rojo a 100 kilómetros por hora, o por lo menos 80. Ahí es imposible no representarse la posibilidad de que pase algo y estoy demostrando que no me importa. Eso es dolo eventual. La fundamentación de la pena y la escala penal entre los culposos y los dolosos es enorme. Y me parece que eso se podría eh, analógicamente ubicar dentro de las sanciones administrativas, porque de hecho el derecho administrativo tiene como vinculante en cuestiones analógicas al procesal penal, al derecho procesal penal. Entonces, el derecho administrativo sancionador, que es el que utiliza la administración, y en este caso el poder de policía que tiene el colegio veterinario, debería adecuarse. Entonces, una cosa es una mala praxis grosera, donde el vete se representó la posibilidad que esto ocurra y no le importó, o teniendo, hay una violación negligente, imprudente, con esa capacidad que tenemos y responsabilidad de medios, ahí me parece que debería ser, y más cuando hay habitualidad, porque nunca se aplica la peor sanción. Nadie, o sea, no, no estoy hablando de los veterinarios, pero no sale de la nada un asesino serial, aunque en Argentina no hay muchos. Eso es algo que se vino desarrollando. Entonces, me parece que ahí debería ir un cauce y en el caso de otro tipo de mala praxis, que se da por diferentes circunstancias, hay muchas veces que vetes tienen mala praxis porque quizás una patología encubrió la otra o porque de pronto inclusive serían inculposas porque por ahí, por el motivo que les decía antes, de no tener autonomía el animal ni tener la capacidad de poder evacuar él mismo una anamnesis, entonces, ¿qué pasa? Y obviamente nosotros nos quedamos con lo que dice el cuidador, o tutor, o propietario, como le quieran llamar. Entonces, depende de las condiciones de esa mala praxis, la sanción a aplicar y cómo se dio la situación y el resultado. No es lo mismo que yo practico una cirugía que accidentalmente me genera algo y el animal, si bien tiene una pérdida, no fallece, a que si el animal fallece y yo hago uso y abuso de la negligencia. Pero ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, de las castraciones masivas. Entonces, ¿por qué cuando hacemos castraciones masivas a ese veterinario no le exigimos un prequirúrgico y salen pi, 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 pi los animales y chao, listo, y me lo llevo? ¿Y por qué le haríamos lo mismo a un veterinario que lo está practicando en su consultorio? O sea, hay un abanico de situaciones que habría que analizar. A mi criterio, chicos, todo lo que estoy hablando es porque tengo el honor y espero ser merecedora del honor que me da el Colegio Veterinario de Catamarca y porque me tienen al frente. Pero todo depende de cada letrado. Entonces, a ver si se entiende. Vos lo que haces referencia es que los principales pilares de paralelismo con el derecho penal sería la habitualidad, por un lado, y si se aplicaron o no los medios adecuados, que es el principal eje axiológico de nuestra profesión. Exacto. Y si hay conocimiento y voluntad de causar ese daño. O sea, habitualidad por un lado, medios utilizados o propuestos que se utilizan, y después lo otro sería demostrar si hubo no mala intención. Exacto, Y exacto, el tal cual. dolo, sería el dolo, Laura, hacer la distinción entre dolo, dolo eventual o accidente. Claro, o culpa. O culpa que puede ser por acción o omisión, pero no que uno tuvo la voluntad de causar ese daño. No es lo mismo una negligencia, Lucía, que uno causa que, sin importarle las consecuencias. Yo no me quiero meter porque realmente voy a pasar vergüenza porque no conozco mucho de medicina, pero imagínate, yo voy, opero a un animal
operé siempre a un animal, y este animal en particular no le aplico atropina conjuntamente con una anestesia. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, yo creí que ahí había atropina, pero no había atropina, pues estaba mal caratulado y yo lo ignoraba, era responsabilidad de otra persona. Eso es lo que se llama concausas, que hay que, por eso es tan importante el hecho concreto. No se puede juzgar con liviandad. Por eso el derecho siempre nos deja sin satisfacción a todos, porque siempre le falta algo, pero es que es imposible cubrir todo, salvo cuando son flagrancias. Cuando son flagrancias, ahí no hay nada más que acotar, porque lo tenemos ahí. Pero sí, básicamente sí. Todo depende del caso. Ahora, unas charlas formativas que nos dieron hace mucho tiempo sobre la ley en el ejercicio de la veterinaria, vos comentaste de las castraciones masivas. Eso es en muchos casos, es una injerencia política sobre la profesión, Yo una sé. injerencia, bueno. Ahora, no sé si es así, como si nos indicaron lo siguiente, y no sé si vos podés corroborar o no esto. Cuando uno está trabajando para los políticos o para una institución oficial, la universidad, por ejemplo, la diferencia con la práctica privada es que el tiempo que vos tenés para hacer una denuncia en una institución o contra los políticos es de 5 años y la denuncia no se dirige contra el profesional, sino contra la institución. Mientras que en el ámbito privado, una clínica privada, tenés 10 años para hacer la denuncia y sí se dirige contra el profesional. Entonces, es como que las prácticas, por ejemplo, de castraciones masivas, el profesional estaría como escudado, protegido de una mala praxis, porque tiene menos tiempo para hacer la denuncia, que bueno, son años, está bien, pero Sí. cuál es la mitad de tiempo, y que además no recaería sobre su persona la denuncia, sino sobre la universidad, por decir, o la municipalidad. Bueno, así, perdón, sí, seguí, perdón. ¿Es así? Sí y no, te explico por qué. Recuerden que el derecho penal, por sobre todas las cosas, tiene que tener un hecho humano. Por ese motivo no se puede imputar penalmente a las personas jurídicas. Pero ese vete que trabaja en zoonosis o que trabaja para la facultad o la circunstancia que lo hacen estar haciendo castraciones masivas, no es, quiero, por favor, se los digo con todo respeto, no quiero entrar en debate sobre las castraciones masivas, si conviene, no conviene, no, estamos hablando del hecho médico en sí. Tienen un superior. Entonces, la denuncia va contra el responsable que dio la orden y que puso el gancho y que firmó que se hagan las cosas de esa determinada forma. Entonces, ahí lamentablemente, ¿saben qué? Tengo muchos veterinarios padeciendo violencia institucional. Muchos, muchos. Tengo veterinarios que tuvieron ACV por el maltrato que tienen en las municipalidades. Tengo veterinarios que pensaron en suicidio y tienen ataques de pánico y no están trabajando hace meses por el maltrato y el destrato. Por eso que estás comentando vos, precisamente. Entonces, el problema es que volvemos a lo mismo. Yo quiero tratar de hablarles desde la realidad. Es muy bonito hablar desde nuestra realidad, pero después hay que poner pan en la mesa y hay que pagar el techo. Y por ahí el vete, lo único que puede hacer es seguir haciendo eso, pues si no, no come, no tiene para pagar el alquiler. Es muy compleja esa situación, pero yo creo que esta es otra de las cosas, aparte de las violencias, son violencias, la institucional también. Y los médicos veterinarios no lo tienen que permitir, porque para eso está la ley. Lo único que necesitan es activarla, esa ley, y que haya alguien que los acompañe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No se aburrieron? Son más lindas. Ay, qué linda que está Lucía. ¿Alguna otra pregunta?
¿Nadie, nadie? Bueno, por último les quiero hablar de algo que la verdad que meritaría un capítulo aparte. Perdón, ¿puedo Sí, 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 sí. consultar? Eh, en principio pido disculpas porque ingresé tarde, no sabía cómo hacer para entrar. Eh, entonces me perdí la primera parte, pero en un momento te escuché que podía ser que estemos denunciados y nosotros no enterarnos. Exacto. A ver, las cámaras eh, te guardan las filmaciones determinado tiempo. No podés estar haciendo captura de todo tipo de cosas. Generalmente el que te denuncia y no te avisa, ese no te hizo lío acá. Después fue a la casa, le llenaron la cabeza, siempre está el güey corneta, el vecino, el ayudante, bueno, que dice, no, que mirá, que esto, que lo otro, que mirá, que, sin saber, la tocan de oído. Eh, Vienen las protectoras, que son terroríficas, que sí, que ese es un mal profesional, que es esto, que lo otro, que no es de confianza. Así dicen, así te hablan. que no Anda, es de aquel confianza. profesional, ese es de confianza, aquel no es de confianza. ¿Confianza de qué? Bueno, pero ¿cómo hacer para... uno no puede estar cada animal que entra al consultorio, estar documentando todo. Yo hay veces que han entrado animales al consultorio que directamente, no sé, los oculto y no los toco más. Digo, mire, esto no es para mí, vayan a una internación, vayan, yo no les voy a hacer gastar plata acá, nada, porque es que te lo traen a tu mesa para justificar todo lo que han hecho por el animal y vos se lo Exacto. mataste. Exacto. Hace 42 años que estoy en esto y vengo escuchando, y 37 de municipios, en los cuales viví enferma hasta que me jubilé. Ahora, gracias a Dios, se me pasó todas las enfermedades, sobre todo las digestivas. Sí, sí, fue Es que tremendo, te fue creo porque tremendo, estás ratificando lo que acabo de decir. exactamente. Ahora, ¿cómo haces para? Porque a mí, yo con la memoria que tengo, a mí me vienen a decir que hace 3 o 4 meses que yo hice tal cosa, que esto, yo ya ni en las cámaras tengo nada, porque las cámaras me guardan por 30, 40 días las Claro, cosas, claro. ¿me Es verdad. entendés? Entonces no sé, salvo un permiso, una autorización quirúrgica, otra cosa no tengo, yo no le hago firmar un permiso a cada uno que entra y en qué condiciones, ni tampoco estoy fotografiando en qué condiciones entran los animales. Pero lo que sí sé es que muchas veces nosotros estamos tan embuidos en nuestro trabajo, no hacemos la denuncia correspondiente de maltrato animal cuando vienen esos animales a morirse en nuestra mesa. Porque a eso no lo dice nadie. Es verdad. Un momentito, ay, justo están tocando timbre. A eso no lo dice nadie. Entonces, ¿cómo actuar en esos casos que vos ya ni te acordás del tema? Claro, es verdad. Bueno, Lili, mira, te cuento. Primero y principal que, Aguardamos perdón, estoy sola justo y están tocando timbre, ¿saben? bueno, yo igual voy a irle contestando ahora, mientras Lili va a atender la puerta. En esos casos lo que se suele hacer, muy interesante lo que dijo Liliana, tocó tres puntos interesantes respecto a las denuncias y acá me habilitó para lo que yo iba a hablar acto seguido, muy cortito, porque le tendríamos que dedicar más tiempo e inclusive el colegio va a subir material de el veterinario como predictor de violencia. El veterinario, hay estudios hechos no solamente principalmente España y Estados Unidos por el FBI.
Y España por el interés prematuro que ha tenido siempre respecto a esta relación de violencia que hay con los animales y con la violencia de género y familiar. Hay estadísticas probadas, no por el FBI, sino por científicos, en la cual demuestran el porcentaje elevado de personas que van a cometer crímenes violentos o que están ejerciendo violencia, ya sea a temprana edad, que ni hablar de la tríada famosa, que si está en forma conjunta con enuresis, piromanía, problemas en el habla, tenemos a futuros asesinos seriales. Bueno, eso ya se superó. No, no es solamente asesinos seriales, como dijo el FBI, sino que hay una cierta tendencia de un porcentaje arriba del 48% de personas que tienen, que ejercen violencia animal conjuntamente con esos otros parámetros que tienen tendencia a cometer delitos violentos. Pero desde observatorios de violencia contra la mujer y de violencia familiar y abuso infantil, el perpetrador, el hombre en situación de violencia, primero los niños que tienen esa tendencia suelen experimentar con los animales, porque los animales no denuncian. Y después el perpetrador ejerce esa violencia contra el animal porque es una forma, primero, de canalizar todo eso que lleva de esa ira que tiene adentro, esa forma de resolver sus propias situaciones, y después porque es una forma de tener de rehenes a los miembros de la familia, que son su foco, su faro hacia quién va dirigida. Es impresionante, chicos, la cantidad de mujeres que tengo que no se van de la casa porque no hay albergues que le reciban sus mascotas. En todas las casas donde hay mascotas y un violento o una violenta, porque a mi criterio la violencia no tiene género. Lo que sucede es que cuando el hombre lo perpetra contra una mujer que porque justamente tiene más aptitud física, en el daño ahí se evalúa el agravante de la violencia de género. Por eso se creó, pero la violencia no tiene género. Entonces, ese animal, miembro de esa familia, como animal de esa familia, hay un porcentaje de un 89% probado por la ciencia que tienen algún tipo de violencia ejercida contra ellos, inclusive la sexual. Ustedes vieron que hay muchísimos casos que inclusive están teniendo condenas importantes de abuso sexual a los animales, porque se ve como una crueldad. Entonces, el veterinario, y por eso es tan interesante lo que dijo Lili, el veterinario que observa ese tipo de huellas en el animal, que sabe que es maltrato, ¿qué hace ante esa realidad? ¿Lo denuncia? ¿Cuántas veces ustedes, Lili lo puede decir, con la cantidad de experiencia y de años que tiene, y muchos de ustedes, cuántas veces ustedes creyeron observar en esa mujer que traía ese animal golpeado o con una pata fracturada de una forma medio extraña o con alguna señal de que era víctima de violencia y que esa mujer también sufría violencia? Yo estoy segura que varias. Pero ¿qué hace el vete ante esa situación? ¿Hay un protocolo para que el veterinario active ese protocolo? Para que sea predictor de esa violencia y ayude en forma conjunta en la comunidad para evitar o que por lo menos haya una alerta en esa familia? No. Y eso es algo que tendríamos que luchar con un montón de programas conjuntos. Hay que educar a la sociedad, hay que educar a los niños desde la escuela, ir y dar charlas en la escuela y explicar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Marcar presencia, porque la ley lo dice. La ley dice que nosotros, los humanos, tenemos doble responsabilidad, desde el artículo 41 de la Constitución Nacional y todas las leyes inferiores. Tenemos doble responsabilidad, pero el veterinario se va a meter en un engorro
Y ahí sí que le va a pasar lo que dice Lili. No, 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 ese es medio dudoso. Y sí, porque no conviene. En cambio, si hay un protocolo que con la prueba de vida, con la historia clínica correcta, con todo lo que corresponde, hace la alerta y está respaldado por la institución y hay un acuerdo conjunto, yo sé que suena a algo utópico. Hay cosas utópicas que algún día empezaron. Y esa es una meta que tendríamos que llevar adelante, porque salvamos una familia, salvamos a una mujer, salvamos a un niño, salvamos a un animal. Y es muy común que esa casa donde se vivencia la violencia, el animal tiene huellas. Muy común. Porque es el modus operandi. Es la forma que ellos tienen, así sea cuando paso después de haberle pegado a una mujer, le pego una patada al animal. Es lo mismo que hacen con las criaturas, los toman de rehenes. Exacto, exacto. Lo que pasa, Laura, que en muchos, va, me llamó la atención lo que vos dijiste del tema de las charlas. Yo con otras dos colegas tenemos un proyecto educativo y damos charlas en las escuelas y una vez nos pasó esto que vos decís, porque nosotros hablábamos del buen trato, de cómo, del no pegar, de la no violencia hacia los animales, y uno de los nenes que estaba en quinto grado se acerca a una de nosotras tres que no estaba hablando en ese momento y despacito le dice, mi papá le pega al perro y me pega a mí. Y ahí se activó un protocolo, más allá que nosotras después nos fuimos de la escuela, en el ámbito escolar, Exacto. porque la maestra ni la directora tenían idea de que ese chico era, o sea, no tenían conocimiento o pruebas. Y el nene lo expresó en un ámbito que estábamos todos, bueno, se habrá sentido en confianza. Por eso es importante, o sea, eso a nivel, nosotros, claro, habrá visto como Betes, no sé qué es lo que, pero él enseguida relacionó. Exacto. ¿Vos sabés algo, Lucía? De los, lamentablemente tengo muchos casos de abuso infantil hoy día en curso. ¿Sabés que el 38% de esos casos denunció a la escuela? Porque el niño habló en la escuela. Fíjense lo que acaba de contar Lucía. Está diciendo lo que estamos manifestando. Ellas dieron una charla y ahí, cuando vio ese niño que la comunidad le explicaba que eso estaba mal, se animó a hablar. Claro, porque es Quizás como que lo toman como normal, o sea, como se que, naturaliza. Exacto. Se naturaliza. Entonces, si hubiera un plan preventivo donde se explica eso está mal, porque capaz que si ustedes dañan a un perrito, ustedes se van a acostumbrar que dañar está mal y el animal no se puede defender. Y el niño empieza a tomar conciencia y a elaborar que no tiene que apretar los oídos, cerrar los ojitos y meterse en la habitación. Tiene que contar que eso está mal. Es tan importante el veterinario desde su ámbito como cada uno de los seres que somos parte de esta sociedad. Laura, Y, sí, Val. eh, perdóname que te interrumpa, pero ahora siempre hablando de violencia, siempre hablando de vulnerabilidad y de veterinario como predictor de violencia. Si lo tomamos al revés y viendo que el veterinario es tan importante en este eslabón de violencia, cuando al veterinario se lo agrede, se lo violenta, siendo el veterinario un eslabón, o sea, uno en la cadena sanitaria te estoy hablando, ¿eh? Una persona que cuida, ¿no es un agravante? O sea, no podemos considerar que la persona que agrede a un veterinario o agrava a agrede violentamente a un veterinario es un agravante porque es una persona que cuida a un vulnerable. Eh, mira, la ley en ese sentido no lo tiene previsto, sí la jurisprudencia.
hay determinados fallos donde los jueces, porque es su apreciación personal, porque ¿qué pasa? Nosotros, chicos, la política atraviesa la justicia, siempre, 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 siempre. De hecho, les cuento, la comunidad carcelaria siempre votó al peronismo, porque sienten, no estoy degradando el peronismo, estoy diciendo que sienten que tienen más derechos con ese tipo de partido político. Bueno, esto es lo mismo. Entonces la justicia, cuando estaba el kirchnerismo, cuando está el peronismo, tienen una ambientación. Y los jueces tienen mucho miedo también a los scratches, a la violencia, a los jury y a toda la historia. Entonces, no va a faltar el abogado, que lamentablemente hay muchos muy mediáticos, muchos, 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 que va a decir, ¿se dan cuenta que son una corporación, que lo que quieren es que ellos valen más como seres humanos que un pobre y bla, 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 bla? No ven lo que está diciendo Valeria. El médico veterinario de humanos, el enfermero, el médico, tienen que tomar la sociedad la importancia de lo que está diciendo Valeria, porque si el médico tiene miedo, porque es víctima de agresión, si el médico empieza a cerrar las puertas para atender un determinado paciente, si el médico es vulnerado en su sapiencia, ¿cómo puede llevar adelante correctamente una responsabilidad de medios si desde la sociedad lo estamos mermando? Entonces, eso se adecua a lo que está diciendo Valeria y a lo que estábamos hablando con Liliana. Claro, es tal cual, porque además, Laura, lo que se ve como resultado final es que las veterinarias cierren por violencia. Y acá el resultado final es que los vulnerables, que serían en este caso del veterinario los animales, queden sin asistencia médica. Exacto, Entonces, no importa en el ámbito que se desempeña el veterinario, si es en el ámbito privado o en el ámbito estatal, pero en definitiva, los animales que necesitan atención médica queden sin atención médica porque la misma sociedad agrede al profesional veterinario. Esto va a pasar exacto, con los profesionales humanos, ¿eh? Porque es como vos empezaste diciendo al principio, es un problema de violencia de la sociedad. exacto. Pero volviendo a lo que decía la doctora Liliana, si nosotros somos tan importantes en la cadena de violencia, predictores de violencia y demás, me parece que una de los tips o una de las batallas de las cosas que podríamos tener como importantes es que quien agrede a un veterinario agrede directamente a la salud pública porque está impidiendo que nosotros nos desarrollemos y lleguemos a atender al vulnerable. Y por eso te digo, si esto no funciona como un agravante. Debería proponerse cuando es un agravante en el contexto de la prestación del servicio de salud. Porque como dijo Valeria, es una agresión contra la salud pública. El problema que se lo tienen que creer, chicos, ustedes eso. El problema es que ustedes tienen que entender la importancia que tienen en la sociedad. Primero se lo tienen que creer ustedes. Segundo, tienen que entender que no están solos. Tercero, no tienen que permitir la violencia. No la tienen que permitir de nadie. La violencia es delito. No se permite. Y si están solos, busquen ayuda. No lo tienen que permitir. Ni desde el Estado, ni desde los particulares, ni desde ninguna entidad pública. Porque ustedes tienen derechos. Lo único que hay que hacer es ejercerlos. Hola, Laura. Sí, Lo importante de estas charlas es que si uno no sabe cómo, queda paralizado ante la agresión. Entonces, la función de las charlas es poder brindar
una metodología, un protocolo, un algoritmo de acción. Exacto, Ahora, la idea de la charla, ¿no? Entonces, el exacto, colegio se está tomando el laburo de contratar a una profesional muy formada, etcétera, etcétera, y que el veterinario empiece por lo menos, a tomar conocimiento de que tiene una manera, hay un exacto. protocolo, y bueno, después nos enteraremos bien cómo son los detalles, pero esa es una. Dos preguntas. El hecho de cuando mencionan que llega un animal que es para quilombo, porque puede llegar a un estado deplorable, con signos de deterioro que pone en muy serio riesgo el éxito de los tratamientos y demás. Sí, el documental por fotografías nuestras es considerado una buena documentación. El inicio, la forma en que se recibió al paciente. Sí, Si en las historias clínicas, a mí nosotros nos comentaban que puede ser útil comentar no solo si el cliente se negó o no pudo afrontar un determinado estudio necesario para llevar adelante el tratamiento, sino ciertas características psicológicas, como traté de explicar muchas veces, pero el cliente se mostraba muy ofuscado. sí, Volcarlo eso en la historia clínica. sí, totalmente. Bueno, No se esas olviden, cosas. no se Y hay una olviden cosa más, perdón, perdón, sí, seguí, que disculpa. lo dejo. Existe una metodología de puesta en marcha de un sistema de alerta por detección de violencia intrafamiliar temprana con los veterinarios en Australia. Sí, Forman parte del Estado. Los veterinarios están obligados a hacer un curso para aprender a detectar los signos con distintos profesionales, lo harán, supongo yo, ¿no? Psicólogos, abogados, etcétera, para detectar los signos de una posible violencia familiar a través del paciente que están tratando, de la situación que ven, y pueden reportar esa situación al gobierno por medio de las redes que tienen. Todos los veterinarios están muy unidos al Estado, incluso los privados. No podés no estar, porque te consideran un elemento de salud pública, un agente de salud pública directo. claro. Entonces te obligan a estar conectado. Y ahí sí hay un sistema que cuando nos llamaron las dos diputadas el año pasado al colegio para una reunión se los presentamos, pero nunca más supimos nada porque querían hacer un trato más que nada con los proteccionistas. Entonces nos corrieron de escena, no nos volvieron a llamar, nos prometieron que nos iban a volver a llamar y no nos volvieron a llamar. Pero la idea en aquel momento había sido esa, poner en marcha un sistema de detección temprana del veterinario como predictor de violencia familiar, entre otras cosas. Eh, todos los cambios que hay en las leyes, absolutamente todos los cambios, surgieron de una necesidad social. Independientemente de nuestros inicios con los padres fundadores, como le dicen los norteamericanos, léase Alberdi, principalmente la generación del 37, salvo esos inicios que ya se evaluó y el gran borda, que iban a decir los códigos, eh, los cambios sociales generan leyes. Entonces, quizás con una férrea determinación, el planteo de Valeria, somos agentes de salud, eso es innegable. ¿Ustedes sabían que si yo firmo con mi sello lo que dice un papel y lo presento en tribunales, dan por sentado que es cierto porque yo soy una funcionaria pública a la altura de un juez? Lo que dice un veterinario también. Entonces, lo que estaba comentando respecto a que documentar todo lo que dice la historia clínica, no omitir nada, acompañar con toda la prueba, así sea de producción propia, si lo dice un veterinario, solamente otro veterinario avesado en la cuestión que puede ser controversial puede rebatir lo que ustedes están diciendo, porque chicos, son médicos. Y punto.
Pueden ladrar todo lo que quiera todo el mundo en las redes y donde sea, pero la mala praxis hay que demostrarla. Resulta que yo, miren lo que dice Liliana, miren lo que dice José, me traen un animal de últimas y después encima me escrachan. Y sí, muchas veces pasa eso. Pero si ustedes documentan, yo sé que hay veces que no tienen tiempo, yo sé que todos tenemos un montón de despelotes personales, pero chicos, háganse tiempo. De esa forma le cerramos la puerta a la violencia. Porque esa persona que ejerce la violencia contra ustedes va a tener que responder después. ¿Dentro de 2, 3 años? ¿4? Seguro, pero va a responder. Y ahí es donde el colegio, las asociaciones civiles, la asamblea de círculos va a salir y va a decir, el caso fulano, ¿se acuerdan? Esto pasó. Que eso tampoco se hace. Tampoco se da un seguimiento para que el veterinario ahí sí sienta que se reivindicó. Porque el dolor les va a quedar. El dolor les va a quedar y la falta de ganas de trabajar también. Laura, Sí. buenas noches. Hola, Lau. Consulta. ¿Qué pasa cuando muchas veces las denuncias son impulsadas por otros colegas? Es decir, ¿es ético hablar mal de un frente a un tercero, de un tratamiento o de algún colega? Eh, si vos hablas mal de un colega que comete un delito, a ver, Sí. el código de ética de distintos colegios, distintas jurisdicciones prácticamente vieron que dice lo mismo. Ujú. Si el colega comete un delito Sí, probado, un delito grave, sí, y él lo tiene que denunciar al colegio o a claro. al colegio principalmente, no, eso no es falta de ética. Bien. Ahora, No malentonar al propietario, eso sí, eso es sí, una falta. bueno, Eso sí, volvemos, Lauri, volvemos a lo mismo. ¿Sabés qué es lo que estábamos diciendo? No es la vía, claro, claro. no No es es la la vía, vía. perfecto. Entonces pasa a cometer un delito el colega. Claro, ¿Entendés? perfecto. La vía que corresponde, no sé por qué, es un problema argentino, ¿eh? No nos atenemos a la ley. No, Claro, lo que pasa es que tarda mucho. Igual, no sé qué decirte, votalo Bukele la próxima vez. Hacelo argentino y votalo a Bukele, si te parece bien claro, eso. Pero lamentablemente lo que tenemos son procesos. Y esos claro, procesos, lamentablemente, cuando van con un abogado, ni aún con un abogado particular, ¿sabes la cantidad de veces que voy a la fiscalía una vez por mes? Digo, y bueno, doctora, estamos viendo la prueba. Y así están 2 años, pero están en plazo. La ley, ¿qué me dice? Supónganse un hecho que ocurrió el 8 de noviembre del 2024. El 8 de noviembre del 2026 se les vence. ¿Y ahí qué hacen? Pido prórroga, porque me falta claro, prueba. Y les dan una prórroga de 6 meses más y la resuelven en la misma claro, semana que se les vence la prórroga. Entonces, claro, ante ese panorama, la gente empieza a decir, bueno, entonces hago justicia por mano propia. Y empiezo claro, con los scratches. Y claro, el colega, en el caso de lo que vos estás contando, está violando el código de ética. claro, claro, No si el otro colega comete un delito penal. Pero ahí también tiene que ir por el canal que corresponde, no escrachar, tiene que ir a la justicia penal y principalmente primero al colegio. perfecto, Lau, muchas gracias. De nada, Lauri. Bueno, mi gente bella, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta. Dale. En el caso de... sí, perdón, No, justo estoy con mi hija que está casi que por eso estoy con el lío. En el caso, por ejemplo, me pasó de tener que realizar una denuncia, o sea, enviar una carta documento por un escrache social y
El tema es que todo es particular, o sea, acá nosotros no tenemos un abogado del colegio que nos haga ese trámite, entonces con todo el gasto económico que implica hacerlo eso, ¿De dónde sos, y Anabel? De Tucumán. de Tucumán. Y por otro lado, bueno, yo envié la carta de documento del tema este, me respondieron esa carta de documento, pero la verdad que hablando con el abogado me dice, mira, déjalo ahí porque lamentablemente vamos a seguir, o sea, como que todo va a seguir teniendo un gasto que a mí no me va a terminar de beneficiar en nada, voy a terminar, digamos, perdiendo plata en algo que va a quedar ahí, digamos. Porque yo lo que buscaba era que se retracte públicamente Claro. medio, que es lo que yo solicitaba. Eh, entonces, bueno, la verdad que lo hemos terminado dejando ahí, porque como le digo, no tenía, era todo gasto personal, era tiempo, que muchas veces nos contamos con el tiempo, con todas esas cosas. Y bueno, la frustración de, por un lado, querer decir, bueno, es bueno un escarmiento porque los veterinarios estamos cansados de todo este tipo de violencia, de todos los scratches, que es una bola de nieve, porque aparte se suman después a los comentarios gente que ni siquiera nos conoce o que no es ni de la zona, que bueno, que empiezan y opinan y obviamente es un desprestigio también para nosotros. Entonces, bueno, por eso digamos como que uno a veces se frustra de decir, bueno, quiero hacer algo, intento hacer algo hasta por el resto de los colegas y quedas en la nada. Mirá, Ana, vos tenés razón y acabás de ratificar todo lo que yo vengo diciendo. El tema es el siguiente. No entiendo por qué tu abogado te dijo que no se puede hacer nada. Lo que pasa es que el proceso hay que seguirlo y los abogados trabajamos por dinero. Sí. O sea, cuando no hay un rédito económico, listo, le perdés interés. Lo digo en plural por la corporación Leguleya, pero te puedo garantizar que no es así en todos los casos. Cuando vos tenés, si no hay justicia, aunque hayas cometido una mala praxis, el camino no es el escrache. Eso es un delito y hay que seguirlo porque hay una instancia superior. En el caso supuesto hipotético que eso sea así, hay instancias superiores que van a rever. Y el tema no sería ese tan importante. El proceso a vos te reivindica, el estar haciendo algo para reivindicar tu nombre, independientemente que con las herramientas adecuadas a esa persona se la puede presionar, pero como bien decís vos, una carta de documento sale tanta plata, contestar la carta de documento más plata, yo me tengo que mover, tengo que ir a testimonial y que el abogado se presente la causa penal de querella de calumnias e injurias y sale tanta plata. Y no, bueno, me la aguanto, me olvido, trato de, no sé, de pensar en otra cosa, pero no es así. Eso es lo que está, eso que vos estás contando es lo que motivó a esta comisión a decir, vamos a acompañar al veterinario. Lo vamos a acompañar desde el colegio para que eso no pase. Y el colegio se va a pronunciar en cada uno de los casos para que vean que no están solos. Porque ven, chicos, lo que está contando Anabel, ese es el problema que tienen los vetes. Ese es el problema. Algunos tienen dinero para pagar, otros no. Pero no sé, ¿cuándo pasó Y eso, además, Ana? Laura, más allá del dinero, es el encontrar también quizás un colega tuyo em, que acompañe. O sea, son como, para mí son como cosas que van juntas. Sí, Nuestra posibilidad de sostener un acto, digamos, legal, de invertir en eso, que no siempre podemos. Y el sentirte que estás solo en una batalla que quizás dura años, entonces te lleva a decir, y bueno, listo, ya exacto. está, ahí me quedo. Por eso es importante que esto eh, se brinde desde una institución que nos representa. Porque, por ejemplo, no sé si hay que, o sea, si hay que invertir nosotros como Betes, no estaría mal y no sería un mal proyecto destinar cierta parte de, digamos, invertir en algo que nos pueda redundar, bueno, en este caso como el Colegio Médico Exacto. de Catamarca, ¿no? En el colegio donde yo estoy, es como que ese servicio no está y Claro. uno está solo, está por las de uno.
Lo que pasa, Lu, que desde un colegio que tiene muchos matriculados, una sola persona física llevar adelante esa situación es Un complejo, montón. independientemente que tiene que ser una persona que sepa la realidad. Primero, que maneje el derecho penal, segundo, que maneje el derecho administrativo, tercero, que maneje sus concausas y cuarto, que entienda al veterinario. Porque tenés que casar algo de medicina veterinaria, tenés que entender las realidades y no centrarse en una sola jurisdicción. Entonces, para entender esos procesos, tiene que ser, y sí, es verdad lo que decís, pero este es el sentido de esto, por lo cual la comisión de Catamarca abrió las puertas para que todos apoyemos al colega que está sufriendo esta situación. Y lo ideal sí sería poder trabajar con abogados que los entienda y que lleve adelante esa situación. Pero por lo pronto, yo estoy segura de que esto es el inicio de muchas cosas. Yo sé que Claro, esto es el a inicio de eso voy, algo. que es importantísimo esto, por ejemplo, porque digamos que yo en lo personal hoy aprendí un montón de cosas de las cuales no tenía conocimiento. Y mira, Valeria te puede decir que siempre estamos, digamos, remando en acompañando a los agredidos. Si somos agredidos, nosotros buscamos, pero hoy, por ejemplo, para mí esta charla me fue muy clara en un montón de aspectos que yo no manejo y no Gracias, manejaba. Y gracias. ahora, viste, me abre un montón de posibilidades y es más, me parece fundamental que haya este tipo de charlas con los colegas habitualmente y que se fomente en cada colegio y además de esto que también se vayan formando perdón, abogados, Claro, ¿no? De los abogados de los colegios que se interioricen en estos temas también, aunque no puedan llevar los casos porque sean muchos, claro. y por lo menos que asesoren a esos vetes específicamente que van a tomar los casos, Claro, es que ¿no? realmente es muy importante, chicos, cuando están sufriendo esta situación, miren lo que está contando Anabel, es terrible. Es terrible y yo tengo infinidad de colegas que le han dicho lo mismo. No, bueno, pero te conviene dejarlo así. En realidad, cuando se va el veterinario del buffet, dice, no, mira qué quilombo, y después al final que cobro 2 mangos. La realidad es esa. Bueno, pero No estoy Laura, ahí diciendo, está lo que... Perdón, Lu. Sí, Ana, no a estoy ver. diciendo que tu abogado haya sido eso, ¿eh? Te digo lo que suele pasar. Entonces, hay que ver si realmente no se puede hacer nada, pero hay que jorobar y jorobar y jorobar para no permitir, tiene que ser un convencimiento, una conducta. No vamos a permitir la violencia. Desde el Colegio Veterinario de Catamarca, chicos, hacia el país no vamos a permitir la violencia de ningún veterinario. Y vamos a acompañar a otras jurisdicciones y a los veterinarios de Catamarca, no duden en meterse en la página, en ver en protocolo, en tomar contacto con legales del colegio veterinario que los vamos a acompañar hasta la instancia, no en la instancia de cobrar un beneficio dinerario, eso se lo vamos a dejar al colega que elijan, pero los primeros movimientos, la causa penal, la carta documento, el acompañamiento, todo lo vamos a hacer desde acá porque es una decisión de la comisión. Acompañar a los colegas en esta situación. Y los demás, pónganse en contacto con cualquiera que entienda del tema, no cejen, no dejen pasar estas situaciones porque es terrible. Anabel, ¿quién le devuelve el dolor que lo que sufrió y encima la frustración de que no puede defenderse? Hay un montón de Anabel en la Argentina. Y nosotros como colegas, hoy damos una mano, mañana nos van a dar a nosotros esa mano. Yo he vivido una experiencia hace poquito, en diciembre, despedí a una empleada. Todo, todo, no importa que yo la había visto robando, todo. Todo era a favor del minusválido. Porque el abogado a ella no le va a sacar nada. A mí creía que me iba a poder sacar.
Claro, Yo tampoco tengo un peso. Pero claro. esto es lo mismo. El damnificado es el dueño del animal, no el veterinario. Según Tuculandia. ¿Me entiendes? Vos acabás de Porque decir, acá, vas a ver con la cantidad de abogados que hablé, al final terminé pagando lo que yo había propuesto, terminamos haciendo un un arreglo de arreglo. parte, qué sé yo, pero todo era ir a juicio, sacar plata. Claro, creen que porque vos sos veterinario, pudiste comprarte una casa y tenés un auto, entonces vos tenés plata. Y Liliana, somos... Liliana, ¿me permitís una cosita? Porque Sí, justo te fuiste cuando te iba a contestar. perdón, Vos hablaste antes sí. de que las personas por ahí, vos ya no tenías las cámaras porque las personas aparecían, se quedaban calladitas. No es lo habitual, ¿eh? No Ah, es lo habitual. Cuando hay una situación crítica, suele haber estallidos en el momento. ah, Las personas que vos estás manifestando, que las hay, son exactamente por lo que vos acabas de decir. Ah, bueno, van a hablar con algún abogado y dice, sí, sí, ahí le podemos sacar plata porque tiene cómo pagar. ¿Nunca vieron la cantidad de veces que hay un tema, un accidente automovilístico y dicen, no, pero contra ese que vas a ir si no tiene ni seguro ni nada? Vamos contra él. ¿Vieron? claro, El claro. mismo principio. Exactamente. Por eso te digo, Y o no sea, a es veces ilegal, la pensás dos Lili. veces antes de Lili, no movilizarte, es porque vos ilegal decís, encima. yo Encima tengo no que, es ilegal yo lo que hace tengo el que estar, abogado. yo tengo que estar en tribunales, tengo que estar esto, tengo que estar otro, tengo que dejar de trabajar en mi negocio, hay un lucro cesante y todo, y para que después termine teniendo razón el más pobrecito, teóricamente. Bueno, volvemos al tema social Sí, y a toda esa impronta que se ha dado este último tiempo, donde se ha quitado de lado lo meritorio, donde sí, uno hasta vive con culpa tener cosas. Eso es un tema social y político sí. que no sirve más que para que analicemos el contexto en el cual se dan las situaciones de violencia. Aparte, ninguna defensora de los animales, hasta ahora, nadie en ningún lugar he visto decir, no, la razón la tiene el veterinario. Garpa más que la razón la tenga el dueño del perro, porque el perro se murió o el gato, o lo que sea, ¿viste? Pero ellos jamás ven el contexto en general. La culpa es del veterinario. Y esos son los que hacen lío, más lío y le llenan la cabeza y todo. Bueno, Los profesores. el Ah, tema del proteccionismo versus los veterinarios es un tema complejo porque muy. también tiene todo un tema social y hay características especiales porque yo trabajo y me recomiendan, muchos proteccionistas me recomiendan y trabajan Sí, conmigo y me traen casos de maltrato animal y saben muy bien cuál es mi concepción y claro. mis principios. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Claro. Entonces, la ideología es muy bonita, es adorable, muy querible, todo fantástico, pero vamos a seguir comiendo vacas. Porque la Argentina sin el campo, caput. Y esa es la realidad. Entonces, muchas veces he estado en congresos y he estado dando charlas y cuando han surgido con un tema y he explicado la ley, no he tenido afrentas porque ante la única verdad es la realidad, ¿vieron? Bueno, es así. Sí. Entonces, a mí me han surgido ataques a veterinarios que estaban al lado mío en algún que otro congreso y yo le he dicho, pero qué suerte que tuviste que yo no estaba ahí porque te quedabas sin casa. Porque la que agarró el perrito de la calle y lo metió en zoonosis sos vos. Ergo, el guardián para la ley sos vos, o sea que la responsable de todo eso sos vos, o sea que habría que accionar contra vos. La gente tiene un desconocimiento tan absoluto de la ley y hablan, y hablan, y hablan, y utilizan la violencia para cubrir esa falta de conocimiento, porque tiene que lograrse lo que yo creo que es así. Claro. Y no es así. El famoso no tenés vocación, que es lo que por ahí te dicen muchas Ahí veces. está. Vocación. Claro. ¿Quién lo dice eso?
los propietarios muchas veces vienen y cuando vos, o sea, por un costo económico, lo que sea, te dicen, ah, pero entonces no tenés vocación, no tenés esto, y es lo primero que te dicen. Bueno, Claro, ¿para qué bichito, sos le tenés que veterinario si no decir, te vas a hacer Anabel, cargo? comprame vos los insumos. ¿Vos me comprás los Ah, insumos? ¿Sí? ¿Con qué No, querés que los pago? ¿Cómo como sí, yo? O sí. sea, claro, te dicen, ¿para qué sos veterinario si no te vas a hacer cargo? Así. discúlpame, vos te hiciste cargo recogiendo ese animal, anda al municipio que te permitió eso, que son los que tienen que tener contralor, no el personal privado. Volvemos al tema. Sí. Hay una confusión, una mereyunda entre que porque soy profesional, porque tengo, porque soy clase media. No, chico, basta de ese delirio. Vos sos una persona fanática, animalista, fantástico. Seguí consiguiendo medios por donaciones y pagá, porque a mí la tropina me la cobran, la ketamina también y las gasas también. Sí, sí, sí. Sino que el municipio me pague si quiere hacer política. Pero ese es otro tema. Ese es Sí, otro tema que no lo vamos a cambiar. Pero ojo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Todo aquello que vaya contra la ley se reclama. No permitan que les pase por encima nadie si ustedes tienen la ley de su mano. Y la verdad, les agradezco muchísimo los testimonios porque todos ustedes están corroborando todo lo que estamos diciendo. Y no estén solos, busquen ayuda, busquen a quien los acompañe, no permitan porque eso se instala en ustedes mismos y van a perder las ganas de trabajar. Y es lo que dice Valeria Sabastano. Entonces están anulando mi capacidad de medios, porque no tengo ganas de ejercer más la profesión. Así que, bueno, chicos, yo los volví. perdón, la saludo, me tengo que ir a atender. No te preocupes, Lili, que yo también me tengo que ir. Chao, muchas gracias. Chicos, ha sido, no sé si quedará alguna pregunta por allí. Ha sido un placer enorme. Yo estoy tan orgullosa, espero estar a la altura de Catamarca. Y estamos abiertos al país, porque todos los veterinarios nos importan a todos. No duden en consultar, no duden en buscar ayuda, no duden. Y lo mismo digo a los vetes de Catamarca, a trabajar juntos, la violencia no se permite. Laura, Sí, antes que cierres, entonces, bueno, vamos a trabajar desde la Asamblea de Círculos para lograr algún tipo de estructura para lo que vos hablaste con respecto a esto del amicus curiae y que podamos formar algún tipo de estructura que los veterinarios podamos defendernos ante nosotros exactamente. mismos. Así Esa. que desde lo que acaba de salir hoy, desde Catamarca, y para reafirmar esto que está ocurriendo de manera federal, por lo menos desde la Asamblea de Círculo de la provincia de Buenos Aires, ya vamos a dar un paso para poder defender las causas de violencia y otras causas de todos los veterinarios de la República Argentina en lo posible. Así Valeria, que permitime sí. que le explique a los vetes la importancia de eso. Cuando yo tengo un fallo o cuando tengo un caso penal o civil y nosotros estamos presentando prueba, supónganse sobre un hecho particular o sobre la anestesia, la medida de la anestesia para tal cosa, y viene un amicus curiae, que vendría a ser un amigo que ayuda, que va a hacer una exposición ante la justicia, porque la personería jurídica se lo permite, que apoya a la defensa en el caso, supónganse, Valeria, a través de determinada estructura, desde la Asamblea de Círculos, nosotros tenemos un caso en Catamarca y ella, como amicus curiae, apoya el caso de veterinario con una exposición sobre el tema. Créanme que es una prueba más que ayuda mucho. ¿Ven a lo que me refiero con el tema de acompañarnos entre todos ante la violencia? Lo mismo desde aquí. Sí, nosotros nos va a costar, pero ya se los digo a los 12 veterinarios que ahora están presentes, pero bueno, esto lo vamos a lograr porque sabemos que es el camino
y que es lo que estamos necesitando, realmente hacer este tipo de movilizaciones y este tipo de estructuras para que entre todos resolvamos estas causas que en realidad nos afectan a todos. No es algo que le pasa a Anabel, no es algo que le pasó a Lucía, nos afectan a todos y todos en algún momento hemos tenido un caso de agresión o un caso de algún tipo de ataque y que hemos pensado en cerrar la veterinaria inclusive. Así Sí. que esto institucionalmente o a través de estas acciones vamos a intentar de que no ocurra. Por lo menos lo vamos a intentar y vamos a hacerlo desde donde podamos. Lo sé, chicos, les agradezco muchísimo la participación. Acá estamos, los que llevan mate también es parte de la comisión, que gracias a Dios que nos lubricaron la garganta. A su disposición, a sus órdenes, yo honrada nuevamente, no me canso de decirlo. Vamos a estar en contacto. Cualquier cosa tienen los canales del colegio. Estamos a su disposición. Gracias por la participación. Por este lado ya los dejo. A sus órdenes, lo que necesiten, cuentan con nosotros. Buenas noches, Lau. Buenas noches, Lau. Buenas noches, Vale, Anabel, Lu, Chau. Verónica. Buenas Buen noches, descanso. muchas gracias. Gracias.